¿En cuánto vale una taza de café? No el café, la experiencia de tomarlo. Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y entender esa diferencia es entender exactamente cómo un hijo de los proyectos de vivienda pública de Brooklyn convenció al mundo entero de pagar 4, 5, 6 dólares por algo que en casa les costaría centavos. No lo hizo con publicidad. No lo hizo con descuentos. No lo hizo con las tácticas que usan la mayoría de las empresas para crecer. Lo hizo construyendo un lugar. Un lugar que no era tu casa y no era tu oficina. Un lugar donde el tiempo se sentía diferente. Donde el ruido del mundo se amortiguaba lo suficiente para que pudieras pensar. O hablar. O simplemente existir un momento sin que nadie te pidiera nada. Howard Schultz creció viendo a su padre romperse trabajando en empleos que no le daban nada de vuelta. Sin seguro médico, sin dignidad, sin un lugar en el mundo que fuera genuinamente suyo. Y de esa imagen, de ese dolor específico de hijo que ve sufrir a su padre sin poder hacer nada, construyó una filosofía de negocios que transformó la forma en que el mundo occidental empieza su día. Esta es la historia de cómo una cadena de tiendas de granos de café en Seattle se convirtió en la empresa de café más grande del planeta, y de lo que casi la destruye en el camino. Canarsie, Brooklyn, 1953. Howard Schultz nace en uno de los proyectos de vivienda pública más densos del barrio más denso de Nueva York. No es una metáfora de pobreza relativa, es pobreza concreta. Apartamentos pequeños, inviernos sin suficiente calefacción, una familia que llega a fin de mes con el margen exacto que no permite ningún imprevisto. Su padre, Fred Schultz, trabajó toda su vida en empleos físicos. Conductor de camión, operador de fábrica, repartidor de pañales, trabajos que no requerían educación formal, pero que destruían el cuerpo con los años, y que no incluían, en la América de los años 50 y 60 para un trabajador de su nivel, ningún tipo de red de seguridad. Cuando Howard tenía 7 años, su padre se rompió el tobillo en el trabajo. Sin seguro médico. Sin compensación por incapacidad. Sin ingreso mientras no podía trabajar. La familia no tenía ahorros suficientes para absorber ese golpe. Y el golpe los absorbió a ellos. Esa imagen, su padre en casa con la pierna enyesada y la angustia visible de no poder proveer, se quedó grabada en Schultz de una forma que él mismo ha descrito como el motor de todo lo que vino después. No como trauma que paraliza, como combustible que empuja. Schultz fue el primero de su familia en ir a la universidad, con una beca de fútbol americano que le abrió la puerta que su familia no podía comprar. Estudió comunicación en la Northern Michigan University. Trabajó en ventas después de graduarse. Llegó a Xerox, donde aprendió a vender con una disciplina que los mejores vendedores reconocían como excepcional. Luego llegó a Hammarplast, una empresa sueca de utensilios de cocina. Y mientras revisaba los pedidos de sus clientes, notó algo que no tenía explicación inmediata. Una pequeña empresa en Seattle, llamada Starbucks, estaba comprando más cafeteras de un tipo específico que grandes cadenas de hoteles. Starbucks. Una tienda pequeña que vendía granos de café de especialidad y equipos para prepararlo en casa. Fundada en 1971 por 3 amigos, Jerry Baldwin, Zev Siegel y Gordon Bowker, todos fanáticos del café de alta calidad, en una época donde el café que bebía la mayoría de los americanos era una mezcla aguada e insípida que salía de latas de Maxwell House. Schultz fue a Seattle a ver qué estaba pasando. Y cuando entró a esa tienda, algo cambió. No el café todavía. Eso vino después. Lo que cambió fue la sensación de que ahí había algo. Una cultura. Una forma de relacionarse con un producto que la mayoría de la gente trataba como commodity, como el azúcar o la sal, que lo transformaba en algo con significado. Schultz quería ser parte de eso. Convenció a los dueños de Starbucks de contratarlo como director de marketing. En 1982, dejó su trabajo bien pagado en Nueva York y se mudó a Seattle por un salario inferior para unirse a una empresa de 4 tiendas que vendía granos de café. Todos en su vida pensaron que se había vuelto loco. 1983. Milán, Italia. Schultz
Viaja a una feria de utensilios de cocina como parte de su trabajo para Starbucks. Y en las calles de Milán, encuentra algo que no existe en ningún lugar de Estados Unidos. Las cafeterías italianas. No el café, la experiencia. El barista que te conoce. La taza pequeña con espuma perfecta. La velocidad con que todo sucede. El hecho de que esas cafeterías no son solo lugares donde se sirve bebida caliente. Son el tejido social de la ciudad, donde el abogado y el electricista se paran al mismo mostrador, donde empiezas el día antes de que el día empiece a pedirte cosas. Schultz vuelve a Seattle con una idea que lo consume. Hay que traer esto a Estados Unidos. No los granos, no las máquinas. La experiencia. Propone la idea a los dueños de Starbucks. Ellos no la quieren. Starbucks es una empresa de retail de café de especialidad. No un restaurante, no una cafetería, no un lugar donde la gente se queda. Eso no es lo que hacen. La discusión se alarga durante meses. Schultz no puede avanzar dentro de Starbucks con su visión. Así que en 1985 sale de la empresa. Consigue inversionistas, muchos de los cuales lo rechazan antes de que alguien diga que sí. Abre su propia cafetería en Seattle. La llama Il Giornale. Los resultados son inmediatos. La gente entra, se queda, vuelve. No solo por el café, que es bueno, sino por el ambiente, por la música, por la sensación de que ese lugar tiene una personalidad que no tienen los lugares donde normalmente tomas café en América. Mientras Il Giornale crece, Starbucks enfrenta problemas. Los fundadores originales deciden vender. Y en 1987, Schultz reúne a inversionistas, levanta el capital necesario y compra Starbucks. La empresa que no había querido su visión, ahora es suya. Fusiona Il Giornale con Starbucks. Adopta el nombre Starbucks. Y empieza a construir lo que tenía en la cabeza desde que caminó por las calles de Milán 4 años antes. La tercera plaza. El concepto tiene un nombre académico que viene de la sociología urbana. El sociólogo Ray Oldenburg escribió en los años 80 sobre la importancia de los espacios que no son ni el hogar ni el trabajo. Lugares donde la comunidad se forma. Donde el individuo puede existir sin los roles y las obligaciones de los otros dos espacios. Schultz no había leído a Oldenburg cuando tuvo su visión en Milán, pero había sentido lo que Oldenburg describía. Y construyó Starbucks alrededor de esa sensación. Cada decisión de diseño y operación de Starbucks apuntaba hacia ese objetivo, la música. Cuidadosamente seleccionada. No comercial. No intrusiva. Del tipo que hace que el tiempo pase de forma diferente. Starbucks llegó a tener su propio sello discográfico para controlar exactamente lo que se escuchaba en sus tiendas. Los sillones. Las mesas que invitaban a quedarse. El Wi-Fi que Starbucks ofreció antes que casi cualquier otro espacio comercial, cuando el Wi-Fi empezó a ser relevante. La iluminación cálida. Los materiales que evocaban calidez y no la frialdad clínica de la mayoría de los espacios de comida rápida. El nombre en el vaso. Una decisión que parece pequeña y que es en realidad un mecanismo de personalización que crea una transacción completamente diferente a la de cualquier cadena de comida rápida. No eres cliente número 347. Eres Howard, eres María. Eres quien quieras ser en ese lugar. La terminología propia. Tall, grande, venti. Barista en lugar de empleado. Esa terminología que generó tanto sarcasmo en los primeros años, hacía exactamente lo que estaba diseñada para hacer. Separar la experiencia de Starbucks de cualquier otra experiencia de café. Crear un vocabulario propio que señalaba que estabas en un lugar diferente, con sus propias reglas y su propia identidad. Y el producto en sí. El café de Starbucks no era el mejor café del mundo. Los puristas del café de especialidad señalaban, con razón, que los tuestes oscuros de Starbucks sacrificaban matices en favor de un perfil de sabor reconocible y consistente. Starbucks no era para ellos. Era para todos los demás. Para la mayoría de las personas que antes tomaban café instantáneo o de filtro sin pensar en ello. Para quienes por primera vez tenían acceso a algo que se sentía premium, sin serlo,
completamente. Para quienes querían un ritual de calidad accesible. La expansión fue metódica y luego acelerada. Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Canadá, Japón, en 1996, el primer mercado internacional, y luego el mundo. Para el año 2000, Starbucks tenía más de 3.000 tiendas. Habría una nueva tienda cada día hábil. Las proyecciones internas hablaban de llegar a 20.000 tiendas globalmente. Schultz se alejó de las operaciones diarias ese año. Cedió el puesto de CEO para enfocarse en la estrategia global como presidente. Pensó que había construido una organización suficientemente sólida para crecer sin él en el día a día. Fue el primer gran error. La expansión de Starbucks entre 2000 y 2007 fue extraordinaria en volumen y problemática en ejecución. La empresa, que había llegado a 3.000 tiendas en su primer periodo de crecimiento, llegó a más de 13.000 en los 7 años siguientes. Se abrían tiendas en esquinas, donde ya había otra tienda Starbucks a media cuadra. Se entraba a mercados sin la preparación necesaria. Se tomaban decisiones de expansión basadas en métricas de crecimiento de tiendas que no reflejaban la salud real del negocio. Los números de ventas por tienda, la medida más importante de la salud de una cadena de retail, comenzaron a caer. No dramáticamente al principio, pero con una consistencia que debería haber encendido todas las alarmas. Schultz veía lo que estaba pasando desde su distancia estratégica y le preocupaba. En febrero de 2007, escribió un memorándum interno que se filtró y que se convirtió en un documento citado en todos los estudios de casos de la empresa. En ese memo, Schultz describía algo que llamó la mercantilización de la experiencia Starbucks. Escribía que en el proceso de crecer tan rápido, de abrir tantas tiendas, de estandarizar tantos procesos para lograr consistencia a escala, la empresa había perdido algo que no podía recuperarse con una campaña de marketing. Había perdido el alma. Las máquinas de espresso automáticas que se habían instalado para acelerar el servicio eran más eficientes. Y también eran más altas, lo que impedía que el barista mirara al cliente mientras preparaba el café. El ritual de la interacción había desaparecido detrás de una pared de metal. Los sándwiches calientes, que se habían introducido para aumentar el ticket promedio, llenaban las tiendas con el olor a queso y pan tostado, que reemplazaba el aroma a café recién molido, que había sido durante años la primera sensación al entrar a un Starbucks. La música se había estandarizado de tal forma que sonaba igual en todas partes. El diseño de las tiendas se había repetido hasta volverse predecible. La personalización, que hacía que cada tienda original se sintiera como un descubrimiento, había cedido ante la eficiencia de la cadena industrial. No era que Starbucks hubiera hecho nada técnicamente incorrecto. Era que en el proceso de hacerlo todo correctamente, desde el punto de vista operativo, había sacrificado exactamente lo que hacía que la experiencia Starbucks valiera la pena. Y entonces llegó 2008. La crisis financiera, la recesión, el momento en que millones de consumidores americanos empezaron a mirar sus gastos y a preguntarse si realmente valía la pena pagar $5 por un café cuando podían hacer uno en casa por centavos. Las ventas cayeron. Las acciones cayeron. Los analistas comenzaron a escribir sobre el declive de Starbucks con la misma certeza con que años antes habían escrito sobre su ascenso imparable. Schultz decidió que era el momento de volver. En enero de 2008 regresó como CEO. Y lo primero que hizo fue algo que en términos de relaciones públicas era un desastre, y en términos de señal cultural era exactamente lo correcto. Cerró todas las tiendas de Starbucks en Estados Unidos durante 3 horas y media. 7.100 tiendas, en un martes de febrero, cerradas. Para que los baristas, todos los baristas, recibieran entrenamiento en cómo preparar el espresso correctamente. No porque todos lo estuvieran haciendo mal, sino porque el mensaje que ese cierre enviaba hacia afuera y hacia adentro era que Starbucks era capaz de sacrificar millones de dólares en ingresos en un solo día para hacer las cosas bien, que el estándar importaba más que la eficiencia. El costo estimado de ese cierre fue de $6 millones. El valor en términos de reafirmación cultural
de señal a los empleados y a los clientes de que algo había cambiado, fue incalculable. Pero un cierre de 3 horas no rescata una empresa. Lo que siguió fue más profundo y más doloroso. Schultz cerró 600 tiendas que no deberían haber abierto. Despidió a 18,000 personas en el proceso de reestructuración más grande en la historia de la empresa. Eliminó los sándwiches calientes que olían a queso. Reinstauró las máquinas de espresso manuales en las tiendas insignia. Rediseñó el proceso de entrenamiento de los baristas y empezó a construir lo que Starbucks necesitaba para el mundo que venía. La recuperación de Starbucks después de 2008 es uno de los estudios de caso más citados en las escuelas de negocios sobre cómo se rescata una marca que ha perdido su identidad. Para 2010, las ventas por tienda habían vuelto a crecer. Para 2012, el precio de la acción había recuperado los niveles previos a la crisis y los había superado. Para 2019, Starbucks tenía más de 30,000 tiendas en 80 países y generaba ingresos anuales superiores a $26,000 millones. El programa de lealtad de Starbucks, lanzado en 2009, se convirtió en uno de los más exitosos en la historia del retail. Decenas de millones de miembros que acumulan puntos, que reciben bebidas gratuitas en su cumpleaños, que pagan con la aplicación desde el estacionamiento. La aplicación móvil de Starbucks procesó en algún punto más transacciones que la mayoría de los bancos digitales. Starbucks tenía, técnicamente, uno de los programas de prepago más grandes de Estados Unidos, con cientos de millones de dólares que sus clientes habían depositado anticipadamente en sus tarjetas y su aplicación. Schultz se retiró por segunda vez en 2017. Regresó por tercera vez en 2022, cuando la empresa enfrentaba nuevos desafíos, un movimiento de sindicalización entre sus empleados que la empresa resistió con una intensidad que generó controversia considerable, dado que Schultz siempre había construido su narrativa sobre el trato digno a los trabajadores. Esa tensión entre la filosofía que Schultz articulaba en público y las decisiones que la empresa tomaba frente a los intentos de sindicalización de sus empleados es la grieta más visible en la narrativa de Starbucks hoy. Schultz había construido una empresa que decía poner a sus empleados, a quienes llamaba partners, socios, en el centro de su modelo. Seguro médico para empleados de tiempo parcial. Acceso a educación universitaria. Beneficios que la industria de comida rápida no ofrecía. Y cuando esos mismos empleados decidieron que querían representación colectiva para negociar sus condiciones, la respuesta de la empresa fue la de cualquier corporación grande que enfrenta sindicalización, resistencia. Abogados. Tácticas que los sindicatos y los reguladores laborales han calificado en múltiples casos como violaciones de la ley laboral americana. Esa contradicción no invalida lo que Schultz construyó. Lo complica. Lo hace más humano. Lo hace más parecido a casi todo lo que existe en el mundo real, que rara vez es tan limpio como las narrativas de éxito que las empresas construyen sobre sí mismas. Lo que nadie puede quitarle a Schultz es lo que logró. Tomó un producto que existía desde el siglo XV, que se cultivaba en 3 continentes, que se consumía en cada rincón del planeta de formas infinitamente diversas, y construyó alrededor de él una experiencia tan consistente, tan reconocible y tan cargada de significado emocional que hoy hay personas en Tokio, en Ciudad de México, en Mumbai, en Sao Paulo, que empiezan su día de la misma forma, con un vaso de cartón con su nombre escrito a mano. No porque el café sea el mejor que existe, sino porque la experiencia de recibirlo se ha convertido en parte de quienes son, en un ritual que no eligieron conscientemente pero que ahora forma parte de su rutina con la misma firmeza que cepillarse los dientes. Eso no es vender café. Eso es algo más difícil y más poderoso. Es crear significado alrededor de algo que antes no lo tenía. Howard Schultz creció sin un lugar propio, sin el tipo de estabilidad que da saber que hay un espacio en el mundo que te pertenece, y construyó, con esa herida específica como motor, miles de espacios donde millones de personas pueden estar un momento sin que nadie les pida nada. Solo el nombre. Y $4 por el café. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar.
Encuéntralas en punto 54. Dale like si el caso te dejó pensando, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué hubieras hecho tú. Activa la campanita para que no se te escape ningún caso y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.